Queridos amigos, en esta oportunidad yo quisiera hablar sobre cómo interpretar las profecías. Y quiero decirte que no tengas miedo. Que no tengas miedo cuando aparece la palabra apocalipsis o algún símbolo que parece que no se puede entender. Porque cualquiera que te diga que el apocalipsis es difícil de entender, ni siquiera meditó en el título del libro. Porque el título significa revelación, y es la revelación de Jesucristo. Y es un libro que reveló exclusivamente para el pueblo de Dios. Y sabes qué, este libro exalta mucho a Jesús. Y este libro trae bendiciones. Y antes de ir a los textos que me gustaría mostrarte para ver cómo se interpreta la profecía, me gustaría leerte en el capítulo 1, el versículo 3, que pronuncia una bendición. Y dice lo siguiente: dichoso el que lee las palabras de esta profecía. En otras versiones, bienaventurado. La bendición va a caer sobre aquellos que lean el Apocalipsis. Por lo tanto, ahí está el secreto de una bendición. ¿Cómo conseguir la bendición de Dios? Lee el Apocalipsis, porque dice dichoso el que lee. La bendición no es para los que no quieren leer el Apocalipsis, la bendición es para los que leen. Sigue diciendo, y dichosos los que la oyen. Tú estás escuchando palabras del Apocalipsis, por lo tanto ya estás siendo bendecido. La bendición no es para aquellos que no quieren escuchar hablar del Apocalipsis. La bendición es para los que quieren escuchar, se interesan, quieren saber. En este caso yo estoy hablando con muchos predicadores porque sé que mi canal es exclusivo para eso. Y para que nosotros podamos presentar el Apocalipsis en nuestras iglesias. Para que le mostremos a los hermanos que no es un libro cerrado. Es un libro abierto y es un libro que se puede entender. Pero continúa diciendo y dice, y guardan lo que está escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Bienaventurados también los que obedecen y atesoran en sus corazones estas palabras. La bendición va a ser para los que leen, la bendición va a ser para los que oyen, y va a ser para los que guardan, atesoran estas palabras en el corazón, porque el tiempo está cerca, y por algo Dios puso este libro al final, para las personas que vivan al final de la historia. Y quiero mostrarte cómo se interpretan las profecías. ¿Cómo puedo hacer yo para entender un versículo simbólico puesto en el Apocalipsis? Y vamos a meternos bien en el medio del Apocalipsis, en el medio de una guerra, una batalla espiritual. Y quiero que me acompañes en Apocalipsis 12. Apocalipsis 12 vamos a ver solo 2 versículos y el simbolismo que contienen estos 2 versículos, pero vamos a entenderlo a luz de la palabra de Dios. Vamos a dejar que la palabra de Dios se explique por sí misma. Yo no puedo interpretar el simbolismo del Apocalipsis porque yo supongo que es así, o porque yo creo que es así, o porque escuché a un maestro que dijo que esto es así, o porque el pastor me dijo que esto es así. Hay especulaciones, hay opiniones, pero yo para entenderlo tengo que leer la palabra de Dios que se explica a sí misma. Por lo tanto, Apocalipsis 12, versículo 13 dice lo siguiente: cuando el dragón vio que él había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al varón. Literalmente, si pensamos en este versículo, vemos a un dragón que fue arrojado a la tierra y que está persiguiendo a una mujer, pero no a cualquier mujer, a una mujer que había dado a luz al varón. Hay un dragón, hay una mujer, hay un varón. Y hay una historia aquí. Este dragón fue arrojado del cielo. Este dragón fue arrojado del cielo. Y cuando hablamos del cielo, estamos hablando todo lo contrario, por ejemplo, del infierno. Cuando uno habla del cielo, nos acordamos de Daniel que dice, porque hay un Dios en los cielos.
Podríamos decir que el trono de Dios está en el cielo. Este dragón fue arrojado a la tierra, fue expulsado del cielo. Pero ¿quién es este dragón? Cualquiera ya estaría diciendo que es el diablo, que es Satanás, pero lo importante no es decirlo porque alguien me lo contó. ¿Cómo yo le muestro con la Biblia a alguien de que ese dragón es Satanás? Pues tengo que ir a la misma Biblia. Apocalipsis capítulo 12, en el mismo capítulo, en el versículo 9 dice lo siguiente: y fue lanzado fuera ese gran dragón y la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. El gran dragón o esta serpiente se llama Satanás. ¿Y quién fue Satanás? Y en la Biblia encontramos que era Lucifer, un ángel de luz, que se rebeló contra la autoridad del cielo y fue arrojado a la tierra. Ahora vemos que Satanás en el Apocalipsis es presentado como un dragón y también como una serpiente. Cuando habla de serpiente, entonces vamos a saber que habla de Satanás, del diablo. Él fue arrojado del cielo. En este versículo no nos explica por qué, pero hay muchos versículos que explican por qué. Ahora, cuando este dragón, vamos a empezar a interpretar, cuando Satanás vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. ¿Quién es la mujer? Todos conocemos que la mujer es la iglesia de Dios, pero lo importante no es decirlo porque alguien me lo haya contado. Yo tengo que escudriñar la palabra de Dios para ver en dónde Dios dice que el pueblo de Dios o que la iglesia se representa como una mujer. Entonces vamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 11. Fíjense cómo le habla Pablo a sus hermanos en estos 3 primeros versículos. Ojalá tolerasen un poco mi insensatez, pues toleradme. Os celo con celo de Dios, porque os he desposado con un solo esposo, con Cristo. Explica quién es el esposo. Para presentaros a Él como una virgen pura. Una virgen es una mujer. Y pura. Esta virgen no ha adulterado. Esta mujer no tuvo relaciones. Y en toda la Biblia, cuando el pueblo le falla a Dios, es un pueblo infiel. Pero Pablo le está diciendo a sus hermanos que se conserven fieles, que no adulteren. Pero esta manera de hablar habla de la manera de vivir. El versículo siguiente, el 3, dice: pero temo que como la serpiente, ¿se acuerdan quién era la serpiente? Satanás. Como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera y pura devoción a Cristo. Lo que está diciendo Pablo es que los sentidos de ustedes, hermanos, que los sentidos del pueblo de Dios no sean engañados por la astucia de Satanás. Consérvense como una virgen pura. No adulteren. Manténganse fieles. Y vemos que en la palabra de Dios, la mujer pura, que no adulteró, representa al pueblo de Dios. Y la mujer vil, o más adelante lo vamos a ver, la gran ramera, es una mujer que adulteró. En las doctrinas, en la manera de enseñar. No fue fiel a Dios. Modificó la Biblia, la ignoró y podemos sacar muchas conclusiones. Volvemos a Apocalipsis 12 y confirmamos que cuando Apocalipsis habla de una mujer y como esta mujer está siendo perseguida por Satanás, y más adelante vemos que Satanás está enojado contra la mujer y contra sus hijos, está hablando de la iglesia de Dios, del pueblo de Dios, que se conserva fiel, y Satanás hace guerra, hace batalla contra este pueblo. No hay dudas de eso. Entonces volvemos a leer en Apocalipsis 12. Volvemos a leer: cuando Satanás vio que él había sido arrojado a la tierra, persiguió a la iglesia que había dado a luz un varón. Ahora, ¿quién es este varón? Y en la palabra de Dios,
Fíjense lo que dice Apocalipsis 12:5. Y ella dio a luz un varón. ¿Quién es ella? La Virgen, la mujer, la iglesia pura. Dio a luz un varón que había de regir a todas las naciones con vara de hierro. Nos da un poco más información de este varón. Dice que este varón va a regir con vara de hierro todas las naciones. ¿Y sabes qué? Hay que ir a Apocalipsis 19 para saber quién es este varón que rige las naciones con vara de hierro. Dice lo siguiente, Apocalipsis 19, versículo 13. Vestía una ropa empapada de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Según Juan 1, el Verbo de Dios es Jesús. Así que está hablando de Jesús. Y miren qué dice. Los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, lo seguían en caballos blancos. De su boca, de la boca de Jesús, salía una espada aguda. Esa espada es la palabra de Dios. Para herir con ella las naciones. Él las regirá con vara de hierro. ¿Quién es ese varón que rige las naciones con vara de hierro? Ese varón es Jesús. Es el Verbo de Dios. Volvemos a Apocalipsis. Cuando Satanás vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la iglesia verdadera, que había dado a luz a Jesús. Entendimos un versículo que tiene 3 símbolos con la interpretación que la palabra de Dios nos da. Y fíjense el tiempo que nos llevó. ¿Saben por qué? Porque estudiar el Apocalipsis no es simplemente el Apocalipsis, sino toda la Biblia. Porque estaría muy bueno que antes de llegar al Apocalipsis estudiemos la Biblia desde Génesis para comprender muchas cosas. Porque la profecía va a continuar. Y si no estudiamos profecía, nos vamos a desenfrenar como pueblo. Necesitamos comprender las profecías. Estamos en Apocalipsis 12:14. Cuando Dios ve que esta mujer, que la iglesia está siendo perseguida por Satanás, le da 2 alas de águilas. ¿Por qué no le dio 2 aletas de pescado? O 2 patas de canguro. Por algo Dios utiliza estos símbolos. Y para saber qué son 2 alas de águilas, tenemos que seguir estudiando la Biblia. Deuteronomio 32. Querido hermano, qué bendecido vas a ser. Estás escuchando las palabras de las profecías de Jesús. Deuteronomio 32, versículo 11 al 13 dice: Como el águila incita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas y los toma y los lleva sobre sus plumas, así el Señor solo lo guió, y no hubo con él Dios extraño. Versículo 13, lo elevó sobre la altura de la tierra. Así como el águila, dice, extiende sus alas y lleva sus polluelos, así Dios guió al pueblo de Israel, lo llevó sobre las alturas. Yo te pregunto, ¿un águila tiene su nido en el mar? Claro que no. ¿Tiene su nido en un bosque? Claro que no. ¿Dónde tiene sus nidos? En las montañas. Presten atención a lo siguiente porque esto va a decir mucho. Éxodo 19. Seguimos sacando conclusiones del águila. Versículo 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre las alas de águila y los he traído hacia mí. Dios estaba en el desierto sacando al pueblo de Israel de Egipto para llevarlo al desierto. Y él dice cómo los he tomado sobre las alas de águilas. Cuando Dios da alas de águila, es para salvarte de tus enemigos. Es para sacarte del lugar en donde estás. Y para llevarte a un lugar desierto, dice ahí. Como los israelitas caminaron por el desierto. Así el pueblo caminó con Dios. ¿Y por cuánto tiempo? Volvemos a Apocalipsis 12. El versículo 14.
para que volara de la presencia de la serpiente, para que se alejara de Satanás, al desierto, a un lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. La iglesia de Dios, donde Dios le da las alas, donde Dios provee de un refugio a la iglesia, ahora se va a ir a un lugar donde va a ser sustentada por tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Cuánto dura un tiempo, tiempos y medio tiempo? Vamos a ampliar un poco el versículo yendo un poquito más atrás. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios para ser allí sustentada durante 1260 días. 3 palabras. La mujer huyendo. ¿A qué lugar? Al desierto, tal como lo leíamos en el versículo 14, para ser sustentada. Está hablando de la misma mujer, del mismo lugar a donde Dios la estaba mandando, y de que iba a ser sustentada por 1260 días. Ahora yo quiero explicarte. Si 1260 días es tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, al dividir los 1260 días, un tiempo equivale a 360 días. Medio tiempo a 180 días. Por lo tanto, tiempo, tiempos y medio tiempo son 360 días más 360 tiempos, y la mitad de un tiempo 180 días. Pero según Ezequiel capítulo 4 versículo 6, cuando Dios habla de esta manera está hablando de día por año. En las profecías lo entendemos así. Cuando pasan 7 tiempos sobre Nabucodonosor, pasan 7 años. ¿Te das cuenta? Y en el Apocalipsis, si está hablando de 1260 días y estamos viendo versículos simbólicos y no literales, estamos hablando de un periodo de 1260 años. Más adelante dice lo mismo. Capítulo 13, versículo 5. Y le fue dada una boca que hablara palabras arrogantes y blasfemias, y le fue dada autoridad de obrar sobre 42 meses. 42 meses, los dividís en 3 tiempos y la mitad de un tiempo, te va a dar exactamente lo mismo que venimos hablando, 1260 días, que son años. Ahora, querido, no quiero marearte con esta información, solo quiero que se pueda entender que por un periodo de 1260 años en la historia, Dios refugió a la mujer sobre las alturas. Ahora la historia va a comprobar lo que dice la Biblia, y no la Biblia lo que dice la historia. Siempre es al revés. La Biblia te cuenta el futuro, y la ciencia y la historia lo comprueban. Primero lo dijo Dios, luego pasó. ¿Y sabes por qué? Porque por 1260 años, ¿te acordás bien lo que pasó en la historia? Cuando llevaban a los mártires a la hoguera, cuando cualquiera que quería estudiar la Biblia por sí mismo era muerto. Y yo voy a dejarte como tarea buscar quién realizó la muerte de los cristianos en esa etapa oscura de la historia, que ya terminó. Esta etapa comienza en un año donde se le da a una persona autoridad, como lo dice la palabra de Dios, y termina cuando le quitan a esta misma persona que seguía una línea de tiempo, una línea de poder, cuando le quitan la autoridad. Y encaja justo como 1260 años en donde un poder quería regir la conciencia y mandaba a aquellos que se oponían a la hoguera. 1260 años. Pero ¿sabe dónde se refugiaba el pueblo de Dios? Lo puedes encontrar en la historia de los valdenses, en las montañas, en las alturas. Allí tenía lugar preparado por Dios. Hay muchas más cosas que me gustaría decirte, pero se hace muy extenso el video y sé que puede llegar a cansar. Pero querido, yo quiero invitarte a que podamos estudiar el Apocalipsis a la luz de la palabra de Dios, no sacando conclusiones propias, no poniendo nuestra opinión sobre las profecías, no porque el maestro tan honrado me dijo, porque el pastor, y no porque yo te lo esté diciendo significa que sea así, sino porque vimos en la palabra de Dios, con un escrito está, que el Señor explica las profecías. ¿Y sabes qué? Las profecías son para el pueblo de Dios, son para los que se interesan. El versículo 12 dice que nos alegremos. En el capítulo 12, versículo 12, nos alegremos porque falta poco tiempo.
porque al enemigo le queda poco tiempo. Daniel, cuando termina su libro, el ángel le dice: sella las palabras porque son para muchos días. Esos días de los cuales hablaba Daniel terminaron. Pero a Juan en el Apocalipsis al final le dice: no selles las palabras de este libro, porque el tiempo está cercano. Por lo tanto, el Apocalipsis no es un libro cerrado, es un libro abierto. Y Jesús es el que va caminando por la historia y va luchando por nosotros. Es Jesús el que hace la guerra contra el dragón. Es ese hijo varón el que nos defiende, el que nos acompaña a lo largo de la historia. Cuando la iglesia sufre persecución, allí está Jesús en su providencia dando un lugar de refugio. Cuando Satanás se llena de ira y viene contra el resto de la descendencia de esa mujer, que son el pueblo de Dios hoy día, allí está Jesús para defenderlos y para hacernos recordar la promesa de que va a regir las naciones con vara de hierro. Se terminan las historias de este mundo. Se terminan los reinos corruptos de este mundo. Y está por comenzar un reino mejor. Un reino eterno de la mano de Jesús. Es por eso que quiero invitarte, querido, a seguir estudiando el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, porque tienen luz que es para nuestros tiempos. Me propuse algo y le dije al Señor: Señor, no quiero predicar para tocar emociones. No quiero hacer videos para tocar las emociones de los que están escuchando del otro lado. No quiero levantar mi voz para tener alabanza propia. No quiero hacer nada indebido. No quiero hablar palabras que contaminen. Señor, yo quiero que al hablar tú puedas tocar la conciencia. Y por eso yo prefiero que por medio de estos temas, por más que tus emociones no sean sacudidas, que sea sacudida tu conciencia. Que recordemos qué poder le hizo la guerra al pueblo de Dios. Porque ese poder se está volviendo a levantar. Ese poder que recibió una herida de muerte en la historia está por resucitar. Y está por volver a hacer guerra contra los santos. Allí estará la perseverancia de los santos. Y debemos mantenernos firmes, queridos. La promesa de Dios es: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Que Dios nos bendiga.